Buenas tardes, estimada comunidad universitaria y amigos que hoy nos acompañan. Sean bienvenidos a la presentación del libro 2030, Nuevos Paradigmas en las Relaciones Internacionales. Esta tarde están con nosotros, además de los coautores de esta obra, el maestro Jaime Durán, vicerrector académico de la Universidad Anáhuac Querétaro. También nos acompaña el doctor Salvador Escobar Villanueva, director de la Escuela de Relaciones Internacionales. También nos acompaña la maestra Josefina Ochoa González, profesora de tiempo completo de la Escuela de Relaciones Internacionales, Universidad Anáhuac Querétaro. A su vez, contamos con la presencia del doctor Juan Roberto Reyes Solís, profesor de tiempo completo de la Escuela de Relaciones Internacionales, Universidad Anáhuac Querétaro. Asimismo, nos acompaña el maestro José Ortiz Adame, profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro en el área de temas internacionales. También nos acompaña de manera muy especial nuestra invitada de honor, la doctora María Cristina Rosas, quien comentará la obra que hoy se presenta en la Escuela de Relaciones Internacionales. A continuación, invito al maestro Jaime Durán para que nos dirija unas palabras de bienvenida. Un gusto. ¿Sí se escucha bien? Un gusto saludar y acompañar a la Escuela de Relaciones Internacionales, al doctor Salvador Escobar, a nuestros invitados en esta mesa, a la doctora Cristina, al maestro José Ortiz y al doctor Roberto, a presentar esta obra, que me parece que es de vital importancia de cara a los tiempos que estamos viviendo. La humanidad ha cambiado estos 2 años de una manera impresionante e impredecible. Nadie hace 2 años, cuando esto iniciaba, se imaginaba en lo que íbamos a terminar y que todavía no ha terminado. Y entonces estos procesos de cambio global, de adaptación social, de surgimiento de nuevos reacomodos geopolíticos, y todo esto, pues el impacto que está teniendo en las relaciones entre los pueblos. La semana pasada acabamos de tener un evento importante aquí en nuestro país que pretendió crear, digamos, un nuevo movimiento a favor de la integración latinoamericana. Es decir, hay un reacomodo a nivel global en cuanto a la gobernanza, en cuanto a la economía, en cuanto al poder, en cuanto a las democracias, y estamos también viendo el surgir voces que nos remiten a pasados que aparentemente ya habían quedado en su lugar en la historia. Y también nos damos cuenta que eso no es cierto. Yo no soy experto en el área de las relaciones internacionales, ni de la geopolítica, ya le estoy echando el rollo de esto, ¿no? Yo soy un pobre economista que lo veo más bien con una visión de cómo evolucionan los mercados, la globalización. Grandes cambios también en este campo está sufriendo el planeta. El director general de Naciones Unidas ayer pronunció un discurso que cimbró, ¿no?, prácticamente diciendo que la humanidad ya no tiene futuro si nos mantenemos en la dirección en que hemos ido en los últimos años. Por eso, me parece muy pertinente que
académicos, investigadores y personas que realmente conocen y saben de estos temas, pues nos ilustren y nos den sus puntos de opinión de estos grandes temas que afectan a nuestras vidas, que van a afectar muchas decisiones en las cuales a lo mejor algunos o varios de ustedes van a intervenir de cara al futuro de la humanidad. Así es que yo me congratulo de estar en este evento de presentación de esta obra. Agradezco nuevamente al doctor Salvador Escobar por haberse prestado a fungir como coordinador de la misma y a todos los investigadores que hicieron su aportación en esta obra. Así es que bueno, pues yo ya no los entretengo más y creo que lo más importante es que hablen los expertos. Muchísimas gracias y buen periodo de intersemestrales. Hasta luego. A continuación, invitamos a la maestra Josefina Ochoa González para que nos dirija unas palabras de bienvenida. Hola, ¿qué tal? A todos, muy buenas tardes. Es un gusto tener reunidos a la Escuela de Relaciones Internacionales. Bueno, ya rompimos el protocolo. ¿Sí se escucha? No. No se escucha. Ya, a ver, ya. ¿No? Bueno, a ver, me voy a quitar el cubrebocas. Bueno, ya creo que no se escucha mucho, pero algo. Bueno, pues les decía que bienvenidos esta tarde a la Escuela de Relaciones Internacionales, al maestro Jaime Durán por hacernos el favor de estar presente este día, a mis colegas con los que escribimos la obra, una obra que nos deja mucho porque cuando el doctor Salvador nos invitó a participar, ¿no? Pues era un futuro incierto, era algo todavía, creo que no empezaba la pandemia, cuando empezamos a planear hacer este libro, ¿no? Después viene la pandemia, aprovechamos el tiempo para empezar a escribirlo, para empezar a hacer una perspectiva de lo que sería el mundo, ¿no? Después pospandémico, que aún todavía no llegamos a esa etapa, pero bueno, lo estamos viviendo. Son temas de la agenda internacional, temas actuales que, pues como ven, por ejemplo, en el caso que les toca a mis colegas, migración, medio ambiente, los objetivos de la Agenda 2030, y un tema en particular también que, bueno, pues como ustedes podrán ver, hoy falta uno. Hoy falta uno de los autores que le dio al libro pues una perspectiva también en seguridad, ¿no? Y que pues donde quiera que esté, y no alcanzó a llegar en este momento con nosotros, pero nos deja un legado y pues nos sentimos muy orgullosos porque esta es su última obra. Esta es su última obra que el doctor Walter Astier, el embajador Walter Astier, ¿no? Escribió. Y es un honor para la Universidad Anáhuac Querétaro, para la Escuela de Relaciones Internacionales, contar, ¿no? Con su último legado académico. Entonces, tiene un valor muy especial para todos nosotros. Bueno, cuando empezamos esta aventura de escribir un libro, pues como les digo, todavía no empezaba la pandemia. Empezó la pandemia, cada vez se hizo más complicado y empezar por hacer una perspectiva, ¿qué va a ser del mundo del 2030, ¿no? ¿Qué va a pasar en estos temas que como ven cada día pues son más
más actuales, por ejemplo, la cuestión de la migración. Ahorita tenemos un éxodo migratorio de haitianos que pues nos está poniendo en jaque con Estados Unidos en la relación bilateral, o con el tema de los derechos humanos que se han visto tan violentados durante esta pandemia, o con los objetivos de la Agenda 2030. ¿Lograremos llegar a cumplirlos? ¿Realmente llegaremos a tener los índices, ¿no? En materia de seguridad, pues también tiene lo propio, ¿no? Hablamos ahora de una seguridad humana, que pues está ya muy lejos, ¿no? De poder lograr los objetivos que están contemplados en esta agenda. Como les digo, es un honor y yo quiero agradecer pues en lo personal, ¿no? Primero pues a Dios, ¿no? Por haberme permitido, como les decía, éramos 5, por haberme permitido pues estar esta tarde con todos ustedes. Agradecerle a la Universidad de Anáhuac Querétaro por la oportunidad y muy especialmente agradecerle al doctor Salvador Escobar, un gran amigo, mi jefe, pero sobre todo pues una persona que siempre no se ha preocupado porque los académicos dejemos un legado, porque finalmente eso es lo que vamos a dejar en este libro. Le quiero agradecer, un gran amigo, una gran persona, muy humana, pero sobre todo pues siempre con el interés, ¿verdad?, de que los docentes publiquemos y les aportemos algo a nuestras generaciones, a nuestros internacionalistas. Espero que pues ustedes también disfruten la obra. Y bueno, a mi familia, que aunque lejos, pero pues cerca de mí, a una persona que también ya no está, ha sido un tiempo de pérdidas y bueno, pues ¿qué les puedo decir, no? Entonces, y a ustedes, en especial a ustedes los internacionalistas pues del día de hoy ya, ¿no? Prácticamente muchos ya a punto de salir, y ojalá esta obra, y sobre todo en el tema que a mí me gusta, que es el tema de los derechos humanos, les pueda aportar un conocimiento de que si nosotros nos educamos en materia de derechos humanos, como han sido las recomendaciones que el sistema interamericano le ha hecho al Estado mexicano, no solo basta conocerlo o medio conocerlo, o a veces creemos conocerlos, pero en realidad no los conocemos. Entonces, yo creo que una educación integral es aquella educación en la que nos enseñan qué son los derechos humanos, cómo se aplican los derechos humanos, cómo se difunden y cómo se respetan los derechos humanos, porque conociéndolos haremos sociedades más justas, podremos hablar realmente de una justicia social, de una igualdad, de una inclusión, pero sobre todo de un respeto a la dignidad humana. Espero que les guste la obra. Realmente trabajamos mucho, los 5, ¿no? Trabajamos mucho. No es fácil hacer un libro, requiere de su tiempo, requiere esfuerzo, requiere investigación, requiere ponernos todos de acuerdo para ir en la misma línea, ¿no? Y que pues realmente ustedes estén seguros que nuestro trabajo es principalmente para ustedes, porque ustedes nos motivan, ustedes nos incitan a que cada vez seamos mejores para poder compartir con ustedes nuestros conocimientos. Muchas gracias y espero que la disfruten. Muchas gracias, maestra Josefina Ochoa González, por sus palabras. Ahora también queremos invitar al doctor Juan Roberto Reyes Solís, para que con motivo de esta presentación también nos ofrezca un mensaje. De entrada, muy buenas tardes a todos. Y también en especial, un agradecimiento por estar con mis colegas, los distintos autores que hemos participado en esta obra. Así le llamamos precisamente porque hacer una obra es un trabajo meticuloso, de esfuerzos, desvelos, investigación, acercamiento con la realidad, pero sobre todo trabajar con un libro de carácter prospectivo sobre los grandes problemas multilaterales. Y en ese tenor nos hemos abocado a visualizar 2030. Imaginemos 2030, como dice en una parte de este libro tan interesante, este año parece estar tan distante de nuestra perspectiva actual. Distante quizás. Sin embargo, hemos visto cómo es que el tiempo se va tan rápido.
En una forma especial, las actividades cotidianas nos absorben de una forma que poco percibimos lo que hay en derredor. Sin embargo, por noticias, por lo que hay también comentándose en los medios en general, en asuntos que van en pro o en contra de los grandes problemas multilaterales, esto que viene hacia 2030 nos va a ofrecer un mundo radicalmente transformado de lo que nos estamos suponiendo en distintas tendencias y dinámicas. Una de ellas en las cuales su servidor participa, aborda la cuestión del medio ambiente, los temas económicos, la perspectiva social y otros tantos aspectos que son de preocupación. ¿Cómo será el medio ambiente en 2030 si hoy, 2021, amén de una pandemia y que con la expectativa de salir adelante, fríos más extremos, calores igualmente de proporciones inimaginables, esperando muchas cosas con este tema, pero también pensando en la suerte de la agricultura, el clima en las ciudades, en posibles inundaciones, en lugares que hemos visto en donde los niveles del mar hoy están casi al ras de algunas calles, en ciudades que parecía distante la ubicación del agua, pero hoy está dentro. Estas y muchas otras cosas, con toda seguridad se van a ir transformando a lo largo de estos años. ¿Cuántas ciudades podrán tener parte de su espacio ubicado bajo las aguas? No lo sabemos. Pero el medio ambiente es un tema de preocupación. Impulsa preocuparse también por la economía, la sociedad, los esfuerzos diplomáticos, las actividades multilaterales, tantas cosas que hay en curso que en años previos, quienes nos han antecedido en foros internacionales han externado alertas, alarmas, desde luego visiones de escenarios que podrían ser catastróficos si los gobiernos, la humanidad, las empresas, los líderes políticos, todos en el mundo no participan. Hay que hacer mucho, pero muchísimo. Nuestra hipótesis como académicos, al contribuir formando capital humano para nuestro país, eventualmente para el mundo, para la diplomacia, para los retos internacionales de México, va en esta instancia de agregar conciencia precisamente por todos estos asuntos y los grandes problemas multilaterales. En el caso del medio ambiente, ¿cuánto hay que hacer? Es una tarea enorme y también de esfuerzos cotidianos que no se van a terminar. Nuestros hábitos de aquí a ese momento, 2030, seguramente se van a modificar en muchas perspectivas. Los cambios que vengan, esperemos que sean lo más favorable posible para todos, pero añadido a ello, nuestra contribución personal, sumado a nuestro trabajo institucional y desde luego participando activamente a nivel de ciudadanos, de universitarios, de líderes en el futuro que pudiéramos tener la oportunidad para transformar las cosas, seguramente podrán dar cauce nuevo a estas dinámicas y tendencias. En el medio ambiente, ¿cuántas cosas hay por pensar? Pero se ha advertido, se ha dicho, se establece y se plantea prospectiva, se sugiere fenómenos climatológicos cada vez más envueltos en una circunstancia de dificultades para predecir, huracanes más poderosos, desde luego temperaturas más elevadas, efectos ambientales que no nos imaginamos, avance de la desertificación, igualmente lluvias más intensas que generarán nuevos lugares con inundaciones severas. Esos son solamente algunos de los aspectos que están a la vista. Los posibles y potenciales daños son en realidad incalculables. Ciudades que hoy tienen climas apacibles y que al tiempo se van a transformar con toda seguridad, van envueltos en esta problemática de cambio climático. La crisis que está ya en curso tiene la expectativa de ser detenida y si no, por lo menos en una expectativa de lograr este objetivo al 100%, por lo menos minimizada, que es a lo que aspira
prácticamente toda la humanidad. Reducir los efectos del cambio climático traerán para todos el resto del siglo XXI una etapa de condiciones pasaderas y favorables, y desde luego un siglo XXI, lo que resta, adecuado para todos, para las generaciones que vienen. Estamos seguros que todos ellos tienen derecho a disfrutar de climas apacibles, igualmente agradables, de tener condiciones todavía que permitan aspectos favorables en todas las expectativas: la economía, el empleo, las actividades agrícolas, el clima en las ciudades, en fin, tantas cuestiones. La parte que su servidor ocupa en este libro atiende esta perspectiva y muchas otras más. En esta obra ha sido un gran gusto interactuar con nuestros colegas para tener información, debatir, discutir sobre las migraciones, sobre los derechos humanos, sobre los objetivos de desarrollo sostenible y también sobre los grandes problemas globales. A nuestro colega Walter, el excelentísimo embajador Walter Astier, a quien hoy rendimos homenaje, nos ha dejado un legado muy interesante también con sus aportaciones en las distintas discusiones que tuvimos, muy memorables, distintos momentos en donde se manifestaban puntos a favor o en contra sobre distintas tendencias. Estas aportaciones, estimados alumnos y amigos que nos acompañan, son de gran extensión para tener perspectiva, desde luego reflexión. El libro ha sido formado con distintas intenciones, precisamente el nombre, 2030, Nuevos Paradigmas en las Relaciones Internacionales. Algunas de estas intenciones son modificar la perspectiva sobre lo que está actualmente viviéndose y sobre tener conciencia hacia el mundo que viene, un mundo que va a ser muy diferente. Y esta obra se va a insertar con toda seguridad también en una contribución para las discusiones académicas. Desde luego, abonará para los debates en materia política, en la toma de decisiones en el orden gubernamental, tanto en ese nivel como también a un ámbito muy sencillo, en las discusiones de las personas, en los debates en las familias, en las argumentaciones entre hermanos sobre cuáles deben de ser las mejores decisiones a tomar. Yo estoy seguro, estimados amigos que hoy nos acompañan, que la lectura de este libro dejará grandes aportaciones y reflexiones en las vertientes que tratamos. Les invitamos a que nos lean. Con ello concluyo esta intervención. Agradezco sus atenciones. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Juan Roberto Reyes Solís, por sus palabras. También pedimos al maestro José Ortiz Adame a que tome la palabra para dar un mensaje. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Evidentemente no soy tan docto como mis compañeros y yo sí tuve que hacer un pequeño guía para poder mandar un mensaje que quisiera transmitirles. Quisiera antes que nada agradecer a la Universidad de Anáhuac que, aunque ya no tengo la oportunidad de dar clases en esta institución, me siguen recibiendo como parte de ella, me hacen sentir como en mi casa, como siempre ha sido desde hace ya muchos años. Muchas gracias, chicos, por recibirme. Gracias, doctor, por invitarme a participar. Quisiera también agradecer a mis colegas, a la maestra Josefina Ochoa, al doctor Salvador Escobar, al doctor Juan Roberto Reyes, el que hayan acompañado esta construcción de esta obra, y especialmente quisiera mencionar al embajador Walter Astier, a quien tuve la oportunidad de conocer en 1988,
cuando él era el director general de asuntos, era el director general para Norteamérica en la Cancillería mexicana, y de él aprendí sus enseñanzas como un experto en relaciones internacionales, pero sobre todo dejó en mí su humildad en el saber, en su decir y en su actuar, que es lo más importante. Y como antes decían los viejos, o más bien ya los viejos decimos, logró el sumum bonum, que sin duda es la mejor herencia que un hombre puede dejar a las nuevas generaciones. El origen del libro. Miren, chicos, no lo voy a hacer por otra cosa, para que no, pero el origen del libro se los muestro. Este fue el origen del libro. Teniendo la oportunidad de compartir la sal con dos de los colegas aquí presentes, comentando sobre nuestros intereses comunes, decíamos, ¿por qué no hacemos un libro? Invitamos a Walter, sí. Invitamos a José, sí, ¿no? Y los otros tres, órale, ¿qué tema? Pues ¿no? Claro, no siempre así arranca, ¿no? Pero la ventaja de esto que nos acercamos a gentes brillantes que pudieron después construir este libro, ¿no? Se los quiero decir porque a pesar de que luego los sueños empiezan en una servilleta o que empiezan de manera muy coloquial, por llamarlo de alguna manera, si se trabaja, si se empeña y si se le echa ganas al asunto, terminan construyéndose cosas muy interesantes. Hoy cuando estaba reflexionando mi participación y poder platicar con ustedes, la pregunta que me surge o que me surgió fue, ¿por qué hacer un libro? ¿Por qué hacer un libro? A ver, puedes llegar a tu casa, prender la televisión o sentarte a platicar con tu esposa o con tu novia, con tu novio, lo que tengas. Pero ¿por qué meterte en un mare magnum que te va llevando a investigar, a desvelarte, a volver a investigar, a corregir? Luego nos habla la chica de las correcciones y te y te regaña y te dice, ¿por qué todo eso? ¿Por qué todo eso? Si puedes tener una vida tranquila y apacible, ¿no? La única explicación razonable que más o menos puedo darles es la necedad. La necedad que te hace ser docente, porque si bien tener la gravísima responsabilidad de ser maestros de jóvenes como ustedes, cosa que evidentemente se ilustra en las aulas y ahora también se ilustra en las pantallas, en los teclados, también en la época de los terribles exámenes y en un momento culminante para ustedes y para nosotros a la hora de subir calificaciones, si ser docente es eso, también pienso yo que es también una parte o una actitud frente a la vida. Un libro, chicos, a nosotros nos va a permitir plasmar un conjunto de ideas, de conceptos, de disertaciones que amplían generosamente nuestro panorama de acción. En particular, este libro, 2030, Nuevos Paradigmas en las Relaciones Internacionales, se engrandece al analizar y disertar sobre temas de la mayor relevancia internacional actualmente. Ustedes pueden decirme si no, pero hablar de derechos humanos hoy en día, hablar del medio ambiente, de las migraciones internacionales o de la seguridad internacional y mi tema, los objetivos del desarrollo sostenible, todos temas muy interesantes
y estupendamente investigados por un claustro de expertos en el tema que cada uno de ellos abordó. Permítanme ser safio y merecidamente incluirme en este grupo. Mi capítulo se titula Alcances y límites de los objetivos para el desarrollo sostenible. Lo comienzo el capítulo diciendo que los hombres buscamos la utopía de ser felices, pero todos, lo cual considero que es el objetivo de los seres humanos, y estos ODS nos dan la posibilidad como sociedad de trabajar en ello. Porque actualmente, chicos, la gran ventaja que hoy tenemos actualmente es que las personas como nosotros, la gente de a pie, puede empezar a generar los cambios. Cuando nosotros fuimos jóvenes, hace ya, yo especialmente, mis compañeros no tanto, pero los que fuimos jóvenes hace ya algunos ayeres, muchos ayeres, pues la verdad es que te enterabas de las cosas al otro día, en el mejor de los casos, al otro día cuando sucedían, ¿no? Hoy en día te enteras de las cosas en el momento que están ocurriendo. Yo les digo a mis alumnos, te enteras de la repetición del gol que mete Messi antes de que lo meta, ¿no? La velocidad de las redes sociales y de la información es tal que hoy tenemos esa gran ventaja que no tuvimos generaciones anteriores. Entonces, nosotros mismos, la gente común, podemos generar nuestros cambios con nosotros, con nuestra familia, con nuestra sociedad cercana, en nuestro pueblo, en nuestra nación y, ¿por qué no en el mundo? Un ejemplo muy rápido para ustedes. Greta Thunberg. O sea, una chica que de 15 años inició en su casa, hace lo que una bola de nieve y hoy es una gran bola, una montaña de nieve lo que ella tiene. Y su voz es escuchada y reconocida en cualquier parte del mundo. Y prácticamente toda la gente que tenga acceso a la información sabe quién es esta chica que escasamente estará llegando hoy a los 20 años, ¿no? Pero es digamos, la idea, pues, de que la gente común, la gente normal, podemos empezar a hacer grandes cambios. En mi capítulo, que se llama Alcances y límites de los ODS, planteo dos cosas básicamente. Primero, tiene muchos límites todavía en los ODS. Por ejemplo, hay algunas cosas que no son medibles, ¿no? Las cosas que no son medibles no se pueden verificar y no se pueden mejorar. Cuando se menciona que se va a intentar mejorar la salud, que se promoverá la igualdad, bueno, pues sí, yo mañana vengo y digo, voy a promover la igualdad, hay que ser iguales, y ya, bueno, ya se promovió la igualdad, ¿no? Pero no es medible, no es algo que podamos ir mejorando cada vez más. Esa yo creo que es su más grande limitante en los ODS. Tiene cosas formidables que a mí me parecen espectaculares. Primero, lo que ya les comentaba, de que una gente normal, una gente común, se puede involucrar y hacer una bola como la que hoy tiene la chica sueca. Las ONGs pueden participar de manera muy fuerte, impulsar de manera muy importante. Y algo que a mí me gusta mucho, que fueron incluidos el empresariado, porque el empresariado también ahora juega un papel en donde puede ponerse la camiseta y participar impulsando los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. Finalmente, chicos, estos objetivos para el desarrollo, sin duda alguna, como todas las cosas que construyen los hombres, son perfectibles, sin duda alguna. Hay innumerables áreas de oportunidad. Sin embargo, su mayor fortaleza se encuentra en que
Si cada uno de nosotros hacemos lo que nos corresponde, alcanzaremos la utopía de ser felices todos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro José Ortiz Adame, por sus palabras. De igual manera, solicitamos que en este espacio participe el doctor Salvador Escobar Villanueva, para que también nos ofrezca unas palabras con respecto a la obra. Gracias, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues quisiera primeramente agradecer a las autoridades de la Universidad Anáhuac, el rector, el maestro Luis Alverde, el vicerrector académico, el maestro Jaime Durán, porque ellos han sido quienes han impulsado todos los proyectos, todas las obras académicas, obras editoriales, no solamente de la Escuela de Relaciones Internacionales, sino de todas las escuelas y facultades que alberga la universidad. Quiero, por supuesto, mencionar que este es el segundo libro que publica la Escuela de Relaciones Internacionales. En el 2017-18 se publicó el primer libro sobre 5 visiones de la migración internacional, y pues ahora tenemos el gusto de traer a ustedes el 2030, nuevos paradigmas en las relaciones internacionales. Quiero también agradecer profundamente a mis colegas, a los coautores, maestra Josefina Ochoa, por estas cálidas palabras en honor, por supuesto, y homenaje al embajador Walter Astier, y por supuesto por su intervención referida al capítulo que ella escribe en esta obra. A mi maestro, colega, doctor Roberto Reyes, gracias también por su aportación, y fue un honor el estar colaborando en esta obra editorial. Pepe, coautor e iniciador de este libro, de este proyecto, ¿verdad? No mencionamos dónde fue que se originó la idea, ¿verdad? Para no despertar vicios o malas influencias. ¿Verdad? Muy bien, pero fue un centro recreativo, y como se darán cuenta, estábamos en nuestros 5 sentidos, 5 cabales, porque finalmente pudimos definir bien cuáles eran los temas a abordar en la obra, y pues creo que nos salió bien, ¿no? Muchas gracias, Pepe. Y quiero también mencionar, por supuesto, y agradecer especialmente a Jorge Rodríguez, que nos acompaña del gran equipo de editorial Eólica, que está con nosotros, nuestra casa editora. Por favor, pido un aplauso para Eólica Editorial, por favor. Hago un pequeño comercial. Eólica Grupo Editorial es una editorial queretana 100%, que pues tiene ya bastantes años de publicar obras editoriales, no solamente en el área académica, sino también en las bellas artes, para muchas universidades aquí de Querétaro, y pues bueno, la Anáhuac encontró cobijo bajo Eólica. Muchas gracias, mi querido Jorge, muchas gracias. Bien, también un agradecimiento especial al equipo administrativo, que siempre pues tenemos que cargarle un poquito la mano a veces para que nos apoye. Mari Carmen, ¿verdad? Está siempre tras bambalinas para poder lograr los objetivos de la escuela. Y también quisiera agradecer a la distancia a mi familia que bueno, nos está observando, espero yo, sí, pronta. Y que bueno, pues siempre me ha acompañado en todas las presentaciones del libro que he tenido la oportunidad de hacer. Yo quisiera ser muy breve en mi presentación. La verdad me ganan los nervios porque estoy emocionado para escuchar realmente, pues, y tener el honor de ceder el micrófono a nuestra invitada de honor que nos espera por allá a la distancia. Ya está presente la doctora Cristina Rosas. Ahorita le daremos la bienvenida, porque ella es ella la que nos va a dar la síntesis. No por ello no están invitados a leerlo, tienen que leer el libro, ¿verdad? Pero ella, bajo su expertise, bajo su experiencia como docente, como investigadora, pues tiene el tino de poder dedicar unas palabras a la obra editorial. Bien, el capítulo que me correspondió elaborar o participar fue prácticamente pues el tema de la migración. Como ustedes se habrán dado cuenta en algunos momentos, pues disfruto mucho del tema del análisis de la migración internacional. Curiosamente, ya lo mencionó el maestro Jaime hace unos momentos, estamos viviendo como país un momento de tránsito muy interesante, un momento de
pues algidez, un tema de emergencia humanitaria en cuestión de defensa de los derechos de los migrantes, particularmente los originarios de Haití. Bien, este capítulo 2030, nueva visión de la migración internacional, pues se enfoca prácticamente en dar un análisis, una perspectiva sobre lo que se espera en los próximos 8 años antes de terminar la década y poder avisorar cuál va a ser el destino de la migración internacional, o mejor dicho, hacia qué regiones se van a enfocar los principales flujos migratorios. Algo muy importante de señalar de este capítulo, que si bien fue escrito antes de la pandemia, se pudo realizar de manera asertiva algunas correcciones ya en el inter de la propia pandemia en 2020. Este libro comenzó como proyecto en 2019, todavía no teníamos ni siquiera la noción, en octubre, más o menos, en julio 31 de julio del 2019, pues ni idea de que iba a pasar una pandemia en el 2020, lo que fuese a alterar los flujos migratorios a nivel global. Y por ello pudimos hacer los ajustes antes de que se fuera a la imprenta el libro, por supuesto gracias a las correcciones de nuestra editora, ¿verdad? De Keila, también quiero mencionar la correctora de estilo, y que bueno, gracias a la precisión de nuestra correctora pudimos hacer algunas precisiones temáticas sobre el tema, bueno, valga la redundancia, sobre la migración. Bueno, pues quiero pues también agradecer e invitarlos a que lean esta obra. El capítulo que más les interese realmente les va a abonar en su formación como internacionalistas, como futuros internacionalistas, y también agradecer a los profesores que nos acompañan esta tarde. Bueno, pues sin mayor preámbulo, y bueno, voy a ceder el uso del micrófono a nuestra maestra de ceremonias y por supuesto agradeciendo a Dani y a Alfredo que nos acompañan y apoyan para este evento. Muchas gracias, chicos, que tengan buena tarde. Muchas gracias, doctor Salvador Escobar, por sus palabras. Estimado público, en esta obra también participó de manera significativa y siendo su última aportación académica el excelentísimo embajador Walter Astier Burgos. Como un homenaje muy especial en su memoria y siendo esta su obra póstuma, veremos en pantalla algunas imágenes del embajador. El G20 o Grupo de los 20 ya tiene una larga trayectoria, es uno de los nuevos organismos internacionales que se denominan mecanismos de concertación y tienen el objetivo de pues, lograr, como su nombre lo indica, una concertación a nivel regional o a nivel mundial, pero en una forma más fácil y más flexible que los organismos tradicionales como la Organización de las Naciones Unidas. Marcó un hito en la historia de México, marcó el surgimiento de nuestra política exterior, determinó el futuro de México y nos hizo comprender que en lo futuro pues íbamos a vivir a la sombra de un país poderoso. Ahora, invito a todos los presentes
a ponerse de pie para ofrecer un minuto de aplausos en homenaje al embajador Walter Astié Burgos. A continuación, presentamos a nuestra comentarista, la doctora María Cristina Rosas, quien nos hará una mención de las contribuciones del embajador Walter Astié Burgos a la academia, a la diplomacia de México y en especial en el campo de las relaciones internacionales. Posterior a ello, procederá a comentar la obra que hoy presentamos, 2030, Nuevos Paradigmas en las Relaciones Internacionales. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora María Cristina Rosas. Voy a dar un pequeño currículum vitae resumido suyo. Licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. Asimismo, también es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Cuenta con una especialidad en Epidemiología por la Facultad de Medicina de la UNAM. Es profesora de carrera de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde ha laborado a lo largo de 32 años. Ha sido docente en el Colegio de la Defensa Nacional. Asimismo, a lo largo de 28 años, ha sido catedrática en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Autora de numerosos artículos sobre las relaciones económicas y políticas internacionales en revistas como Comercio Exterior, Negocios, Aportes, Ciclos, Voices of Mexico, Nueva Sociedad y otras más. Es igualmente autora de un centenar de libros sobre economía y política internacionales, así como en tópicos relacionados con la seguridad nacional e internacional. Su libro más reciente se titula México y la seguridad espacial en el siglo XXI, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme, Asociación Civil. Y tiene en prensa la obra La seguridad extraviada, apuntes sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI. Ha fungido como consultora del gobierno mexicano, del sector privado y de organismos internacionales en Ginebra sobre temas de economía y política internacionales, particularmente en materia de comercio, regionalismo y en las negociaciones de tratados comerciales internacionales, al igual que en los debates sobre la seguridad internacional y hemisférica. Es miembro del panel de expertos de la Comisión Ambiental para América del Norte, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. Es también miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana, AEM. Es presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme, AC. Asimismo, recibió el premio Rosario Castellanos, de parte de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras en 1993. En 1994, fue distinguida con la beca Citibank, de Periodismo en Economía y Finanzas. Ha sido galardonada en 3 ocasiones con el Premio en Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, por parte del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Le fue otorgada la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, 1999, por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es columnista en las revistas Etcétera y Alcaldes de México, colaboradora
en Globalítica, al igual que comentarista sobre temas internacionales en 11 Noticias con Guadalupe Contreras, en Así Amanece, con Leonardo Curcio en ADN 40, en el canal del Congreso, en CNN en español, Radio Educación y Radio UNAM. Bienvenida, doctora María Cristina Rosas. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de Anáhuac Querétaro y en particular al doctor Salvador Escobar por la gentileza de su invitación. Me honra mucho que me hayan pedido comentar esta obra y también hacer una semblanza de nuestro querido amigo, el embajador Walter Astié Burgos. Yo quiero comenzar al revés. Quisiera comenzar comentando algunos aspectos de la obra, esta que resulta póstuma en el caso del embajador Astié Burgos, para terminar con una semblanza del embajador. Me voy a permitir compartir pantalla para presentarles algunas ideas que me despertó esta obra. De entrada, pues felicitar a los autores. Es un libro, me parece muy oportuno. Creo que en toda esta vorágine de la pandemia se ha perdido de vista que hay muchos temas de la agenda de desarrollo que también son importantes, además de la salud, y que merecen toda nuestra atención. Celebro que esta obra haya sido publicada. Además, en pandemia, yo también he tenido que lidiar con el tema de publicar en la pandemia, y ha sido particularmente complejo. De hecho, el libro que mencionaron hace un momento en la presentación, el de Seguridad Extraviada, lo publiqué en pandemia y luego publiqué otro texto sobre inteligencia y seguridad nacional, y ha sido verdaderamente un viacrucis por todas las condiciones en que se tienen que llevar a cabo actividades que de otra manera no deberían de ser tan sufridas, aunque sí les confieso que las actividades editoriales pues sí son demandantes y requieren mucha talacha. El problema no es escribir un libro, el problema es el proceso de publicación, de dictaminación, todo esto que requiere mucho tiempo y bueno, esto también a veces retarda la publicación de las obras. Por lo tanto, felicito a los autores por haber logrado publicar esta obra en pandemia. Y bueno, lo que yo les puedo comentar después de revisar la obra, que me parece muy interesante, es que me parece que es un texto prospectivo, revisa 4 de muchísimos desafíos que enfrenta el mundo y que demandan solución urgente: el educativo, el ambiental, el migratorio y la agenda de seguridad. En cierta forma, este libro nos trae o sale a relucir en esta obra la importancia de las agendas de seguridad y de desarrollo. En este libro vamos a encontrar 3 temas directamente vinculados a la agenda de desarrollo, y el capítulo que escribe el embajador Astié versa sobre seguridad. Por mucho tiempo, Walter y yo trabajamos estos temas y siempre hablábamos de este binomio entre seguridad y desarrollo, la importancia de reconciliar ambas agendas, porque todos queremos que haya desarrollo, que haya prosperidad en nuestro país y en el mundo, pero esto no se puede lograr si no trabajamos la agenda de seguridad. Por otra parte, tampoco podemos avanzar en seguridad si no concretamos objetivos de desarrollo. Entonces, es como 2 caras de una misma moneda, es una relación simbiótica, pero tristemente en la historia del mundo y en nuestro país, por momentos se apoya una agenda y se descuida la otra, y lo estamos viendo en el momento actual. El presidente López Obrador le da mucha prioridad al tema de desarrollo, pero ha descuidado por completo la seguridad. Antes de él, los mandatarios precedentes, Peña Nieto, y por supuesto quienes estuvieron antes que él, Vicente Fox y Felipe Calderón, le pusieron el acento a los temas de seguridad. Entonces, ha habido este divorcio en nuestro país, que es un divorcio que también se manifiesta en el mundo, y yo creo que eso explica el estancamiento en el que nos encontramos actualmente. El tema de la pandemia es un tema de desarrollo, pero pues paralizó al mundo y se transformó en un problema de seguridad, lo que me remite nuevamente a la importancia de recuperar esta relación simbiótica entre seguridad y desarrollo. Celebro que el
el libro tenga este enfoque, celebro que tenga estos 4 capítulos dedicados a temas de desarrollo, más el capítulo del embajador Astier que versa sobre seguridad. Entonces, bueno, la obra, bueno, ya ustedes escucharon a los autores, está dividido en cinco importantes capítulos. Comienza con la reflexión de la profesora Josefina Ochoa sobre la educación del siglo XXI desde una perspectiva de derechos humanos. Aquí la autora reflexiona sobre el derecho a la educación en derechos humanos, tema toral, porque puede ser determinante para el desarrollo de una cultura de paz. Y vaya que al mundo le hace mucha falta una cultura de paz. Revisando los datos de este año que nos publica el CIPRI sobre la carrera armamentista, resulta que nos documenta el CIPRI que el año pasado, año de la pandemia, bueno, este es el segundo año de la pandemia, pero digamos el primer año de la pandemia, que fue 2020, el presupuesto en defensa creció 2.6% a nivel global. Y Estados Unidos incrementó su presupuesto en defensa, no obstante la crisis humanitaria que enfrentó durante la administración de Trump y que le heredó a Joe Biden. La lógica diría, oye, si quieres construir soluciones para los grandes problemas mundiales, redúcele a lo militar e invierte en desarrollo y construye una cultura de paz. Tristemente, el mundo creo que no aprende las lecciones. A mí me parece sorprendente que en plena pandemia y con todos los estragos económicos que ha traído aparejados la pandemia, el mundo gaste 2.6% más. Es el presupuesto más alto desde que acabó la Guerra Fría, ¿no? Es una cantidad estratosférica lo que se está gastando en defensa y queda pendiente la asignación de recursos para, por ejemplo, fortalecer economías, para fortalecer la investigación médica y científica, etcétera, etcétera. Entonces, muy pertinente la reflexión de la profesora Ochoa sobre la importancia de los derechos humanos en la educación y en la educación en derechos humanos para gestar una cultura de paz. Ella también habla de la crisis en materia de educación que enfrenta el mundo y antes de pandemia, la pandemia lo único que hizo fue visibilizar y hacer más notorios problemas preexistentes, ¿no? Ella pone el acento en los problemas estructurales que aquejan a las sociedades, porque pues es frecuente que los gobernantes hagan paliativos, ¿no? O apliquen medidas paliativas y no vayan a la raíz de los problemas. Algo que también es importante, y voy anticipando algunas reflexiones finales que me despertó la obra después de revisarla, es que me parece importante trascender a los gobiernos y generar políticas de Estado. Uno de los gravísimos problemas que enfrenta México, pero no es el único, América Latina está por el estilo, es que en México solamente tenemos políticas de gobierno, no de Estado, porque el gobernante en turno tiene un horizonte político pequeño y entonces se dedica a aplicar paliativos. ¿Por qué? Porque si se dedicara a estos problemas estructurales que menciona la profesora Ochoa, pues entonces, ¿qué pasaría? Que deja la presidencia y otro es el que se va a adornar con los logros o el trabajo que se hizo de manera precedente, lo cual también nos lleva a pensar en que las clases políticas son muy mezquinas, porque piensan en la inmediatez, no piensan en el país como tal, en el México que queremos en 2030, en 2050, en 2300, ¿no? Entonces esa mezquindad es lo que lleva a aplicar paliativos y a poner el énfasis en políticas de corto plazo, lo cual lleva a que el país se reinvente cada 6 años. Estoy pintando mi pared de verde y llega el próximo gobernante y dice, ay no, fíjate que el verde no me gusta, vamos a cambiarlo a rojo, ¿no? Y se vuelve a empezar. Y así es como ocurre en nuestro país con las políticas de gobierno y la ausencia de políticas de Estado. La profesora Ochoa señala que la educación en derechos humanos empodera a las personas. Pues por supuesto, dado que les da conocimientos, entre otras cosas, sobre sus derechos, ¿no? Este es un tema toral. Hay derechos, hay un derecho a la salud. Mucha gente no sabe que hay un derecho a la salud, no sabe que hay un derecho a la educación, no sabe que hay un derecho a una vida digna. La gente no conoce sus derechos humanos y esto obviamente los expone a muchísimas vulnerabilidades y a muchísimos flagelos. Así que, bueno, la educación en derechos humanos, aparte de empoderar a las personas, aparte de ilustrarles sobre los numerosos derechos que poseen, comenzando por el derecho a la vida, ¿sí?
permite también el empleo de una argumentación y diálogo para solucionar conflictos, amén de que refuerza a la educación misma como un derecho humano. Entonces, el pensar en derechos humanos nos ayuda a mejorar ciertamente el estatus de los miembros de la sociedad, sin importar su diversidad, su edad, su género, su estatus socioeconómico. Los derechos humanos son inmanentes para todas las personas. Desafortunadamente vivimos en un mundo donde cotidianamente se les pasa por alto. Y el derecho a la educación, me gustaría también mencionarlo, se ve muy golpeado en esta pandemia, lo sabemos. Hemos tenido que actuar en términos de tratar de mantener las clases virtuales. Digo, ahora ya se está regresando a las clases presenciales, pero lo cierto es que este esquema virtual es un esquema excluyente, es un esquema al que solo unos cuantos tienen acceso y por lo tanto estamos en el umbral de lo que algunos organismos internacionales ya han señalado que puede ser una generación perdida. Esto es muy preocupante porque la educación forma a quienes van a tomar decisiones en el futuro y es muy importante recuperar a quienes hemos perdido del sistema escolar precedente. Mucha gente ya abandonó la escuela por razones socioeconómicas, porque murieron los padres, porque perdieron el empleo, porque ahora hay que buscar el sustento. Es una situación verdaderamente dramática y yo creo que la educación está fuertemente amenazada. Yo no sé si ahora con las clases presenciales vamos a poder recuperar todos los estragos que en materia educativa ha sufrido nuestro país. Tuvimos 17 meses, ustedes lo saben, de suspensión en educación básica. Entonces, estamos hablando, híjole, es más de un año, es un año y medio prácticamente la pérdida de escolaridad y esto se hizo en el nombre de salvaguardar la vida, pese a lo cual, pues de todas maneras, México está en el 4º lugar mundial por el número de víctimas fatales que ha provocado la pandemia. El segundo apartado es del profesor José Ortiz Adame, Alcances y límites de los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí el autor parte del empoderamiento que posee la sociedad civil en el momento actual para generar propuestas y acciones que pueden incidir directamente en su desarrollo. Esto es muy, muy importante traerlo a colación porque por mucho tiempo hemos pensado que las decisiones que competen a los estados solo son de arriba hacia abajo. Pocas veces nos ponemos a reflexionar sobre todo lo que podemos hacer como sociedad civil. Digo, yo soy superviviente del terremoto de 1985 y yo vi cómo surgió la sociedad civil a raíz de este cataclismo y a raíz de la imposibilidad de las autoridades de poder proveer auxilio a la población. La población puede hacer mucho, Protección Civil surgió a raíz del terremoto de 85, la sociedad civil organizada también surgió a partir de 85, a raíz de esta desgracia tan grande que vivió el centro del país y que todavía nos pesa a los que nos acordamos de ello y cada vez que es 19 de septiembre, híjole, pues lo pasamos mal, sí, porque fue un evento sumamente traumático y que nos marcó. Entonces, es importante aprender de las catástrofes, ¿verdad? O sea, también me quedaba pensando cuando leía este capítulo de cómo la sociedad civil también en estos marcos de pandémicos que estamos enfrentando, es importante que sea proactiva ante la crisis. Todo el mundo ha señalado a las autoridades de salud, al presidente, a Hugo López-Gatell como responsables de toda esta crisis sanitaria que enfrentamos, pero lo cierto es que también hay otra parte que es la nuestra, ¿no? Y donde pues sabemos que tenemos una enorme responsabilidad. Entonces, me gusta que el autor empiece señalando del empoderamiento de la sociedad civil y cómo puede generar propuestas y acciones y cómo puede fortalecer ciertamente objetivos de desarrollo u objetivos en materia de seguridad o también este binomio seguridad-desarrollo.
Él dedica el capítulo a explicar cómo se gestan los objetivos de desarrollo sostenible en 2015, luego de 3 años de negociaciones. Presenta y explica cada uno, señala los pros y los contra de los mismos. En contra, advierte desafíos, la imposibilidad de obligar a los países a cumplirlos porque finalmente son objetivos, no son tratados jurídicamente vinculantes. También explica un problema fundamental, cómo la consecución de los ODS demanda políticas de largo plazo, lo que les decía, ¿no? O sea, si queremos llegar a 2030, pero en México, ¿cuántos cambios de gobierno tuvimos desde que se proclamaron, 2015 para acá? Y bueno, vino la pandemia y vino a modificar, de hecho, las prioridades de todos los países del mundo. Ahora nos van a decir que no hay dinero para los ODS, ¿no? Eso es algo que de manera recurrente aparece en los argumentos de los líderes mundiales, pero pues tenemos ya varios documentos del PNUD y de otros organismos internacionales donde nos hablan de los efectos de la pandemia en cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y de lo mucho que nos vamos a tener que apurar y de las ganitas que le vamos a tener que echar para que en 2030 los podamos cumplir. Pero lo cierto es que el SARS-CoV-2 pues está mermando seriamente las expectativas para que en 2030 podamos cumplir a cabalidad los objetivos de desarrollo que nos trazamos. Y de hecho hay riesgos de involución, retrocesos dramáticos que son muy, muy lamentables. Habíamos avanzado en inmunización, habíamos avanzado en el tema de salud, habíamos avanzado en el tema de la equidad de género, habíamos tenido muchos avances y la pandemia vino a detener y hacer que retrocedamos respecto a los avances que habíamos tenido. Después tenemos el tercer capítulo sobre situación global del medio ambiente en el decenio 2020, expectativas internacionales hacia 2030 de Juan Roberto Reyes Solís. Aquí el autor discurre sobre aspectos como la demografía, la explotación de los recursos, las amenazas a la seguridad humana, el cambio climático y otras perspectivas sobre la preservación ambiental, esto para llegar en mejores condiciones en 2030. El autor afirma, bueno, como es recurrente en estos tiempos, que los escenarios son pesimistas. Si se les mira desde la necesidad de que exista voluntad política entre las naciones para llevar a buen puerto el trabajo para enfrentar los flagelos mencionados. La pandemia creo que ha sacado lo peor de las naciones. Estamos divididos, fragmentados, sin estrategia de salida. Hemos negado la importancia del multilateralismo. No ayudó Donald Trump, lo tenemos que reconocer. Donald Trump destruyó la poca credibilidad que había en las instituciones, le dio de patadas a Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud, a sus aliados, a China, a México, a Canadá. Entonces, eso denota una crisis de institucionalidad y denota también un exacerbamiento de los nacionalismos. Lo vimos con Trump en Estados Unidos, pero el nacionalismo se ha exacerbado con la pandemia. Entonces soy yo, me salvo yo y yo busco mis vacunas y los demás no me importan, ¿sí? Que ese es un problema bastante serio. ¿Dónde está la solidaridad internacional? Y esto es lo que entre líneas nos dice el autor de este capítulo. ¿Dónde está la concertación que es tan necesaria en estos momentos donde estamos tan fragmentados y lo estamos pasando tan mal? Se ha dicho mucho, lo dijo el secretario general Guterres y lo han dicho diversos funcionarios, el director general de la OMS, nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Si eso no lo entendemos y si no trabajamos para estar a salvo todos, pues francamente estamos perdidos, ¿no? Y no solo no vamos a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, no vamos a sobrevivir. Entonces, creo que este señalamiento respecto a la inacción, la indiferencia internacional, la lucha de intereses, la hegemonía de grandes potencias, la resistencia de gobiernos cuyos productos son altamente contaminantes para mitigar, para reducir, para ser más empáticos con la causa ambiental, todo ello nos está llevando a la catástrofe. Así que, bueno, suscribo lo que dice el autor. Él dice que para 2030 la inacción e indiferencia harán la vida en el planeta más difícil, si es que pues llegamos a sobrevivir. Hay un daño inmenso al entorno
ambiental y lo sabemos. Y la pandemia también está relacionada con eso. Cada vez somos más urbanos, cada vez destruimos más ecosistemas, cada vez estamos más en contacto con especies a las que les destruimos sus ecosistemas. Y estas especies, su revancha, pues es transmitirnos un montón de enfermedades que no teníamos antes porque no estábamos en contacto con ellas, porque, bueno, resulta que no habíamos invadido ni destruido de una manera tan dramática sus ecosistemas y sus entornos. Entonces, vaya, sirva la reflexión también para vincularlo con la pandemia. El doctor Salvador Escobar escribe sobre una nueva visión de la migración internacional pensando en 2030. Efectivamente, ha cambiado la migración, ¿sí? Los factores que propician los movimientos migratorios se han modificado. Por mucho tiempo eran sobre todo de carácter de salvar la vida, de carácter económico para buscar una mejores oportunidades, huir ante los conflictos violentos, pero esto ha cambiado. Y el doctor Escobar, pues, comienza haciendo esta comparación, ¿no? Con Asia, con Europa y con América Latina vis-a-vis Estados Unidos. Nos recuerda algo que a Estados Unidos se le olvida de manera recurrente, cómo se fundó a partir de migrantes y eso enriqueció al país, ¿sí? Pero pues hoy Estados Unidos y con Biden está haciendo un manejo del problema migratorio bastante eficiente. Desde Obama, recuerdan ustedes que pues él hizo deportaciones masivas. Todos señalaban a Trump como el más anti-inmigrante, Mr. Wall, le decían, ¿no? El señor Muro. Pero lo cierto es que el tema migratorio pues, ha tenido un manejo muy de exclusión, muy de rechazo a la otredad, negando la esencia misma de Estados Unidos. Entonces, el doctor Escobar pues hace toda esta reflexión y empieza a hablar de cómo ha cambiado la migración a estos factores, al económico, a la persecución política y salgo de mi país para salvar la vida y busco refugio, o también hay conflictos armados y salgo de mi país porque de otra manera no voy a sobrevivir. A esto hay que agregar otros elementos. La violencia y la delincuencia organizada, que pues en México, en Colombia, pues nos pasan factura y ya vemos migraciones que básicamente surgen por esta razón. La gente sale porque hay extorsión, porque hay secuestros, porque hay asesinatos de la delincuencia organizada y la gente sale por esta razón, por el narcotráfico, por actividades paramilitares. Pero también, ojo, y aquí podemos ver que el libro tiene el acierto de concatenar los temas. Migración también está relacionada con el cambio climático, con el calentamiento global y con fenómenos naturales, ¿sí? Y en este sentido ya tenemos esta categoría de migrantes ambientales. Ahorita tenemos una crisis con los haitianos. ¿Por qué? Porque hubo un terremoto devastador. Antes tuvieron otro terremoto, ¿se acuerdan? Y también migraron y México lo recibió y hay muchísimos en Tijuana, muy trabajadores los muchachos. De hecho he recibido comentarios muy buenos sobre la presencia de haitianos en Tijuana, se han integrado a la actividad económica, han sido muy proactivos. No ha pasado eso con otros contingentes migratorios de otras nacionalidades, pero bueno, ahorita tenemos una crisis grave con los haitianos y el rechazo y la exclusión de parte del gobierno de Biden, pero el problema de los haitianos no es único. Sabemos que hay un montón de fenómenos naturales y de desastres naturales. El término desastre pues se aplica cuando interviene la mano del hombre, ¿no? Algo así como Fukushima o Chernobyl. Eso generó muchos migrantes ambientales, ¿no? Pero también tenemos terremotos, erupciones volcánicas, tenemos fenómenos hidrometeorológicos, huracanes, tifones, en fin, y esto expulsa población. Y esto está relacionado con el calentamiento global. Cada vez es más recurrente la incidencia y la prevalencia de estos fenómenos y el problema se va a agudizar. Y aparte, pues recuerden, está aumentando el nivel del mar porque los casquetes polares, se están derritiendo, literalmente, y entonces aumenta el nivel del mar y todos los territorios insulares y los que somos costeros, como México, que tenemos 2 costas, acceso a 2 océanos, lo vamos a pasar muy mal, ¿ok? Entonces, muy interesante el aporte del doctor Escobar. Finalmente, pues está el trabajo de nuestro homenajeado, de nuestro amigo, el embajador Walter Astiaburgos, que habla de la seguridad internacional. Y celebro que este capítulo cierre el libro porque lo viene a redondear.
O sea, los 4 autores precedentes nos vienen a plantear aristas del desarrollo, el tema ambiental, el tema migratorio, el tema de la educación, y luego viene la cereza de este exquisito pastel, que es la seguridad internacional, una visión para el año 2030. Bueno, aquí el autor hace un recuento histórico formidable, un esfuerzo de síntesis que es digno de reconocimiento sobre la evolución del concepto de seguridad, analiza aspectos como desde la monarquía católica universal hasta el pretendido multilateralismo actual, pasando por el balance de poder, las aventuras napoleónicas, el Imperio Británico y la Weltpolitik de Alemania, la Guerra Fría, el fin de esta, la propuesta conceptual de la seguridad humana. Discurre sobre el pretendido choque de civilizaciones y critica el enfoque huntingtoniano, ¿sí? Porque pues aquí sabemos deliberadamente se omiten los problemas estructurales que están subyacentes a buena parte de los problemas del mundo. Es más fácil decir, eres musulmán y eso es sinónimo de eres problemático y eres terrorista, ¿no? Eso es más sencillo. Es más difícil atacar las desigualdades, combatir las inequidades tan grandes que hay en salarios, en empleo, en educación, en género, etcétera. Eso pues toma más tiempo, requiere más esfuerzo y siempre será más sencillo decir, el otro tiene la culpa de mis problemas. Eso lo hizo Trump todo el tiempo, ¿no? Y lo hacen muchos otros mandatarios, es muy lamentable. Este texto de Walter Asti es muy importante porque perfila a la seguridad internacional como divorciada de los temas de desarrollo, es lo que les decía en el inicio de mis comentarios. Y claro, si tú divorcias seguridad de desarrollo, pues entonces el mundo va a ser más inseguro, porque decíamos, la seguridad requiere el desarrollo, como el desarrollo requiere la seguridad. Si vas a trabajar solo seguridad, y vas a decir después del 11 de septiembre de 2001 que lo único que importa es el terrorismo, entonces luego no estés llorando porque tienes una pandemia que te tiene de rodillas a nivel mundial, puesto que nunca la volteaste a ver, nunca volteaste a ver los temas de salud, todo era terrorismo, ¿sí? Entonces no nos sorprenda la crisis tan terrible en la que nos encontramos y creo que este aspecto es central en el análisis que presenta Walter Astier. El autor pues también nos recuerda que tras el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos como centro de gravedad del sistema y de la seguridad internacional ha actuado de manera coyuntural, improvisada y hasta contradictoria o fallida, y más con Donald Trump, más con él. Estados Unidos, cuando acaba la Guerra Fría, busca la paz por preponderancia, o sea, soy el que ganó la Guerra Fría, soy el Juan Camaney, o como dijo Madeleine Albright, soy la única nación indispensable, y entonces yo pongo orden y hago lo que se me hincha la gana. ¿Saben qué era mejor la Guerra Fría? ¿Saben en qué era mejor la Guerra Fría? Que había contrapesos a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos sí tenía que echarle ganitas, ¿no? Para ser líder mundial. Pero pues se desintegra la Unión Soviética y ya no compite con nadie Estados Unidos y entra en una fase de conformismo. Esto lo explica muy bien Walter cuando habla de la paz por preponderancia. La década de los 90 fue así. Estados Unidos decía, ay, qué aburrido es el mundo, ¿verdad? Porque yo gané la Guerra Fría y pues yo soy el que va a velar por la seguridad internacional. Y púmbales, el 11 de septiembre se demostró que no solo no era garante de la seguridad internacional, sino que ni siquiera se podía cuidar a sí mismo. Entonces, terrible lección la que ha experimentado Estados Unidos. Y bueno, Trump fue, hablando de cerezas del exquisito pastel, yo hablaba del exquisito pastel, que es este libro, pero tengo que hablar de otra cereza de un pastel muy mal hecho, que es esta preponderancia, esta nación indispensable que nos vendieron los gobiernos de Estados Unidos, desde Clinton, pasando por George W. Bush, por el propio Obama y con Donald Trump. Donald Trump, pues sí, fue el acabose, fue la cereza del pastel, porque él desapegó a Estados Unidos de la globalidad, del multilateralismo, de la cooperación. Y esto, pues, asentó los márgenes de maniobra de los otros países que vemos representados en esta imagen de Rusia y de China, que además son rivales estratégicos de Estados Unidos. Entonces, Trump, pues, de hecho, tomó decisiones que han hecho que el mundo sufra y que no podamos avanzar en la gestión de los asuntos globales. Rusia, pues a través de su enorme poder emanado de combustibles fósiles, me encanta esta selfie, ¿no? Que se toman Putin y Winnie Pooh, perdón, Xi Jinping, sí,
con su desarrollo tecnológico China. Se han abierto caminos sin que Estados Unidos con Trump quisiera detenerlos, ¿no? Trump sí le echó la culpa de muchas cosas a China, pero lo cierto es que China siguió adelante y de hecho creció económicamente en 2020, algo que es de admirar porque en general la economía mundial se desplomó y en grande el año pasado, ¿no? Y China salió avante. Entonces, antes bien a la República Popular China sobre todo la culpó de males y ello fracturó una concertación, porque a estos países los necesitamos para la gobernanza global. Esa es la realidad de las cosas. Estados Unidos no puede ser en estos momentos el puppet master, ¿no? No puede ser the brain behind global governance, no puede ser, no tiene los elementos, no tiene la salud económica, tiene demasiados problemas, la herencia de Trump es de devastación. Biden realmente va a tener que trabajar muy duro para hacer la limpieza de los escombros que dejó Donald Trump. Entonces, Estados Unidos no puede solito, requiere la concurrencia de otros grandes poderes, entre ellos el ruso, entre ellos el chino, y con ellos se mantiene la pelea, se mantienen las disputas. ¿Se acuerdan cuando dijo que Putin era un asesino? Bueno, pues así se llevan, luego que se aguanten, ¿no? Si así se llevan, aguántense, ¿no? Y bueno, dice Walter Asti, al igual que en siglos anteriores, la seguridad internacional ha sido evasiva, imposible de alcanzar, dado que si cada poder mundial quiere hacer prevalecer sus intereses, ¿sí?, la construcción de referentes y coordenadas de vocación universal son pasados por alto y pues eso nos coloca en una situación terrible. Entonces, hoy el mundo presencia cómo los poderes de los tres países referidos, los que vemos representados en todas las imágenes que les he mostrado, acuñan agendas de amenazas como las percibe cada uno en lo individual. Pero estamos de acuerdo en que lo que amenaza a Estados Unidos no necesariamente amenaza a toda la comunidad internacional, ¿no? Entonces, esto impide la cooperación, la gestión global y abona a que las instituciones multilaterales se encuentren tan desvalidas. Walter también explica el debate en torno a qué dar prioridad en la agenda global de seguridad, si a las amenazas tradicionales o a las nuevas amenazas. Y bueno, el problema también es que con el 11 de septiembre de 2001 volvimos a un mundo de guerra fría en términos de asumir amenazas, combatiéndolas con gasto militar, cerrando las fronteras, actuando de una manera contraria a la presencia de nuevos flagelos como el ambiental, como el de salud, como el alimentario, como seguridad económica, etcétera, que están ahí al acecho y que están provocando, pues obviamente, muchos estragos en el planeta. Dice que no obstante estas nuevas amenazas, que tampoco son tan nuevas, ¿no? El daño ambiental existe desde, ¿no? Desde antes que hubiéramos nacido nosotros y nuestros abuelos, o sea, daño ambiental siempre ha habido, en particular en el sistema capitalista, en particular con la revolución industrial. Yo creo que se acelera el daño ambiental. El tema migratorio pues ha existido, digo, ¿cómo fue la conquista? Pues fue migraciones, ¿no? Ahí fue migraciones del norte para el sur, vinieron para acá, y bueno. Entonces, digo, no son tan nuevas estas amenazas, sin embargo, se han visibilizado con el fin de la Guerra Fría. Pero lo cierto es que se ha privilegiado un enfoque característico de los tiempos de las viejas, ahí está incorrecto, de las viejas amenazas, restando recursos materiales y humanos a la atención de los nuevos flagelos. Entonces, y bueno, efectivamente hay una mención también a este capítulo, como la hay en los otros capítulos respecto a COVID-19, asevera que a menos que se atiendan los verdaderos problemas del mundo, ¿sí?, las raíces, y no los de los grandes poderes fácticos, pues no podrá prosperar la seguridad del planeta. Y bueno, termino esta parte de mi intervención rápidamente diciéndoles que si bien el COVID es mencionado en los 5 capítulos, se trata de un tema que sigue su curso, no ha acabado la pandemia, y yo sugiero que se dé continuidad a su estudio en obras posteriores. También sugiero a los autores que, bueno, estos temas seleccionados que se abordaron en el libro, que son tremendamente relevantes, son torales en la agenda global, pudieran dar pie a una suerte de colección. Ahorita escuchaba que este es el segundo libro que publica la Escuela de Relaciones Internacionales. Enhorabuena, felicidades. Ojalá puedan hacer una colección, ¿no?, de obras subsecuentes en que se aborden otros de los grandes flagelos que enfrenta el mundo.
Si bien en la obra se deja entrever la relación simbiótica que existe entre seguridad y el desarrollo, que es la esencia de seguridad humana, también sugiero que en obras posteriores se trabajen aristas de propuestas conceptuales de seguridad, como, bueno, más bien, que se trabajen aristas de la seguridad humana, como puede ser el tema alimentario, seguridad económica, o también otros temas que no están explicitados en la agenda de seguridad humana, como puede ser la relación entre género y seguridad, o seguridad cultural y otros temas más. Y también me parece importante, aquí voy con los conceptos, hacer un esfuerzo metodológico y conceptual. Esto también sería muy interesante para confrontar la seguridad humana con otras acepciones sobre la seguridad que han sido ampliamente debatidas y que se han generado en la posguerra fría, tales como seguridad democrática y seguridad multidimensional. Entonces, bueno, tenemos muchos flagelos en el escenario. Es muy importante concertar, es muy importante trabajar de manera conjunta, empoderar a las sociedades. Efectivamente, esto de que conozcan sus derechos humanos me parece muy, muy fundamental. Y bueno, ahora quiero pasar rápidamente a hacer una semblanza sobre pues, el embajador Astier, y me voy a permitir, mientras voy hablando, compartí algunas imágenes. Me gustó mucho el video, es muy emotivo el que ustedes presentaron, también los felicito por ello. Que por cierto, ahorita los estoy viendo ahí sentados y cómo me da tristeza que Walter no esté. Sí. Bueno, voy a compartir pantalla para mostrarles algunas cosas mientras les cuento algo de la trayectoria. Realmente pues hay poco tiempo, pero yo sé que yo puse fotos donde estoy con él, ¿no? Es obvio, ¿no? Ustedes pusieron fotos donde están con él, entonces se vale, ¿no? Bueno, yo les quiero contar, Walter y yo tuvimos una convivencia académica bastante intensa. Yo lo conocí cuando él era director del Instituto Matías Romero, director de nuestra Academia Diplomática. En ese momento, pues él y yo escribíamos para un semanario del periódico 1+1, un semanario dominical que se llamaba Política, y ahí externábamos en artículos de nuestras respectivas autorías nuestras reflexiones sobre la política exterior de México. Y bueno, en alguna ocasión yo visité el Instituto Matías Romero porque yo quería presentar un libro que había publicado, y conocí a Walter Astier y pues hubo empatía, hicimos clic de inmediato. Me decía, ¿tú eres la misma que escribe en Política, en ese semanario con Luis Gutiérrez Esparza en el 1+1? Le decía, sí, pues te he leído y me gustan tus análisis. Y yo le dije lo mismo, yo te he leído y me gustan tus análisis, y me sorprende mucho tu objetividad siendo funcionario del servicio exterior, ¿no? Esto no quiere decir que los funcionarios del servicio exterior estén cegados de la realidad, pero evidentemente pues resulta difícil ser funcionario del servicio exterior y en un momento dado externar también críticas a las cosas que no siempre se hacen bien en nuestra política exterior, tema que traigo a colación porque Walter se mantuvo muy activo aún cuando ya estaba retirado de la actividad diplomática, se mantuvo sumamente activo y también elaboró pues una serie de artículos. Él escribía semanalmente en el Universal y hacía críticas muy feroces y muy bien sustentadas hacia la política exterior del gobierno actual. Entonces, bueno, destaco este primer contacto que tuve con él. Después de este contacto, pues empezamos a coincidir en diversos eventos. Sí pude presentar aquel libro en el instituto, él me ofreció comentarlo, ahí también seguíamos haciendo clic. Comenzamos a hablar de muchos temas. Uno de los temas que yo he trabajado mucho pues son negociaciones comerciales, y resulta que él era embajador alterno en Washington, pues en los momentos de la negociación del Telecán, perdón. Recientemente la última presentación que hicimos juntos fue de un libro mío sobre TEMEC, y ahí recordó su gestión como embajador alterno en Washington durante la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Después él fue embajador en Dinamarca, en el Reino de Dinamarca, donde inauguró el Instituto México. Es decir, hizo una contribución muy importante para difundir a nuestro país en este país nórdico.
Posteriormente regresa y es enviado a Honduras como embajador. Tengo que decir que hizo una gestión formidable. Yo en varias ocasiones tuve la oportunidad de visitar Honduras mientras él era embajador. Tengo un montón de anécdotas, algunas sumamente divertidas. Con eso voy a tratar de terminar para no llorar al final de esta semblanza. Pero les cuento que él fue embajador en Honduras, hizo un gran trabajo en Honduras. De hecho, si ustedes viajan a Honduras y hablan del embajador Walter Astier, hay un recuerdo, hay un respeto y un cariño por su gestión, porque él promovió mucho a México, pero también fue muy sensible a las necesidades de los hondureños. Recuerdo que alguna vez estábamos desayunando ahí en la residencia en Tegucigalpa y me decía, fíjate María Cristina, lo que puede hacer el Poder Suave de México con botes de pintura. Y yo le decía, ¿de qué me hablas? Dice, mira, es que el estadio de fútbol, ahí donde le dan de palos a la selección mexicana cada vez que juega en Tegucigalpa contra la selección de Honduras, se está cayendo a pedazos y por lo menos necesita una pintadita, ¿no? Y me dijo, le acabo de hablar a no sé quién de Comex en México para preguntarle si puede donar la pintura al Estadio Nacional de Honduras para que pues esté en mejores condiciones y esto sea también una contribución de México para este país. Y dicho y hecho, habló, o sea, en mi presencia habló con la gente de Comex encantado, dijo, sí, ¿cuántos botes de pintura necesitas? Pues ya se pusieron a investigar cuántos metros cuadrados había que pintar, etcétera, y ese tipo de cosas fueron muy apreciadas. A veces pensamos que las grandes obras y las grandes inversiones son extremadamente necesarias para influir en la opinión o en la imagen de un país, pero a veces las pequeñas acciones son sumamente efectivas. Y Walter tuvo estas pequeñas acciones, tuvo esta sensibilidad para en un momento dado poder atender a una necesidad en torno a un deporte que ustedes saben es tremendamente popular en nuestros países, y si le arregla su estadio para que apedreen de mejor manera a la selección mexicana, pues qué mejor. Entonces, cosas como esa eran frecuentes, pero él también invitaba a académicos, así como me invitaba a mí, invitaba a académicos y a diplomáticos con un perfil académico, para que diéramos conferencias, presentáramos libros en la Academia Diplomática de Honduras, en la Universidad Nacional de Honduras, en fin, que nutrió mucho el debate académico, la vida diplomática. También trabajamos mucho con Fuerzas Armadas, porque, bueno, muchos temas que él y yo trabajamos tenían que ver con seguridad, entonces también nos dirigimos a las Fuerzas Armadas de la República de Honduras, en fin, hizo un gran trabajo en Honduras. Y bueno, después regresa, se retira y desarrolla, como ustedes saben, una prolífica carrera académica en diversas universidades, así como dio clases en las Anáhuacs, ¿sí? En el ITAM, en el CIDE, en la UNAM, también participó en diplomados. Recuerdo mucho cómo, y Josefina Ochoa no me dejará mentir, cómo organizamos aquel diplomado sobre derechos humanos y seguridad en la Anáhuac del Sur, que fue pues una experiencia muy, muy grata. Esto lo hicimos también en conjunción con el Centro Olof Palme, del que Walter también era miembro. Entonces, participó en diplomados, participó en cursos. Él fue muy ávido en el tema del protocolo, ¿no? Y él exaltaba mucho el tema del protocolo. Recuerdo cómo comentábamos entre risas cómo sufrió el embajador Rafael Steger cuando fue jefe de protocolo en el gobierno de Vicente Fox. Le dio hasta una úlcera, la tuvieron que internar, porque Vicente Fox se saltaba el protocolo. Se acordarán que fue a España y se vistió de smoking con botas. El protocolo marca que no puedes usar botas. También agarró del brazo a la reina Sofía, eso tampoco lo puedes hacer. El protocolo marca que no puedes tocar a sus majestades, ¿no? Y Rafael Steger nada más se le torcía el hígado y pobrecito acabó en el hospital. Entonces decía Walter, qué difícil debe ser para Rafael Steger ser el jefe de protocolo de Cancillería con Vicente Fox como presidente, ¿no? Entonces había estos detalles chuscos que siempre comentábamos. Les comento también que, bueno, Walter tiene algunas facetas no tan conocidas. Sabemos que era académico, sabemos que tenía un conocimiento profundo de la diplomacia, pero también era pintor y tiene una obra bastante vasta de pinturas que él elaboró.
incluso ahora en la pandemia me daba risa porque me decía, mira, María Cristina, te voy a mandar fotos, tengo aquí un espacio vacío, voy a pintar un cuadro para llenar ese espacio vacío. Me daba mucha risa, como lo decía, ¿no? Y también escribió una novela que recomiendo mucho. Esta es una faceta bastante interesante de Walter, porque hace un recorrido, se llama Los siglos y las ciudades de Elena. Es una historia familiar, pero recorre la historia a través de Elena, que es una familiar, y a través de quien reflexiona sobre los grandes problemas nacionales en distintos momentos históricos. Escribir novela no es fácil, yo lo he intentado, claudicado en distintos momentos, tal vez en otros tiempos lo haré, pero es una novela que realmente les recomiendo mucho. Con Walter también, bueno, coincidimos en varias publicaciones. En algún momento, cuando teníamos la presidencia del multicitado Vicente Fox, yo me di a la tarea de organizar un libro sobre Cuba, pues porque recordarán ustedes que Fox se reunió con disidentes y se armó una pelotera, y lo del come si te vas con Fidel Castro. Y bueno, fue todo un show eso. Y me acuerdo que en 2003, pues yo coordiné a varios investigadores para hacer un análisis sobre Cuba. Y le pedí a Walter que hiciera el prólogo de este libro, Otra vez Cuba. Y fue formidable pedirle eso porque hizo una historia en 30 páginas sobre las relaciones históricas, ¿sí? Las relaciones desde la colonia entre México y Cuba. Fue formidable, y él hablaba de estas relaciones tan empáticas que hemos tenido. Cuba es entrañable para México, eso es evidente. Pero también de todos los obstáculos que hemos tenido que sortear históricamente. Entonces me regaló el prólogo para ese libro y eso enriqueció mucho el libro. Pero también él y yo somos coautores de dos libros muy importantes. Uno, que es el preámbulo al libro más importante que hicimos él y yo, y que yo considero también es uno de los más importantes en los que yo he participado. El preámbulo de ese libro se llama El mundo que nos tocó vivir. Es un libro relativamente pequeño donde analizamos el siglo XXI y los desafíos que presenta el mundo en esta centuria, en este nuevo milenio. Después de eso nos dimos a la tarea, y nos tomó 6 años hacerlo, hacer lo que nos recomendó Jorge Schiavone. Jorge Schiavone recomendó que hiciéramos un manual de relaciones internacionales que terminó convirtiéndose en un libro que ustedes conocen, porque de hecho sé que hasta nos pidieron el libro y el doctor Escobar nos hizo el enorme favor de pasar por los libros y llevárselos. El libro Las relaciones internacionales en el siglo XXI, un libro del que yo estoy muy orgullosa. Es un libro que trabajamos intensamente durante 6 años. Es un libro que ya pensábamos que teníamos terminado, y en una de esas dijimos, ¿y los derechos humanos? Ojalá no se enoje José, pero no habíamos incluido un capítulo de derechos humanos. Lo incluimos cuando nos dimos cuenta de la omisión. Y también incluimos un capítulo muy bonito sobre el internacionalista del siglo XXI. Es un libro para todo público. Es para público especializado, pero también para estudiantes, y también para colegas, y también para la gente que quiere saber un poco más de las relaciones internacionales. Y aquí quiero entrar a un tema que me parece tremendamente importante, porque lo hablamos mucho él y yo. Se quedó en el tintero, les tengo que decir, un libro sobre salud, sobre diplomacia en salud global. Estábamos trabajando en lo que sería el contenido. Ese era nuestro siguiente proyecto. Tristemente no lo voy a poder hacer con él, pero en honor a él lo voy a hacer. Sí, lo menos que puedo hacer se lo debo. Pero algo que hablábamos mucho él y yo, sobre todo lo hablamos cuando hicimos aquel libro del mundo que nos tocó vivir, y este libro de las relaciones internacionales en el siglo XXI, fue la importancia de que viéramos al mundo desde ojitos mexicanos. Porque digo, como internacionalistas sí somos muy dados a decir, ay, mira, la nueva obra de Huntington, bueno, él ya murió, pero digamos, cuando estaba vivo decíamos, ay, mira, Choque de Civilización, y mira, sacó la segunda parte, y mira a Joseph Nye, y mira a fulanito. La realidad es que es bueno y es sano, por supuesto, saber qué están escribiendo las grandes mentes de los países dominantes, pero también es importante escribir desde nuestra realidad. Y eso creo que lo logramos hacer tanto en el libro El mundo que nos tocó vivir, como en este libro de las relaciones internacionales en el siglo XXI. Hablamos mucho
cuando este libro lo presentamos en nuestra Academia Diplomática, en el Instituto Matías Romero, y Jorge Esquiabón, que estuvo presente, no me va a dejar mentir, hablábamos mucho de la importancia de la Academia Mexicana de Relaciones Internacionales. No solo ser repetición de lo que se hace en Estados Unidos, de lo que se dice en Francia o en Inglaterra, sino nosotros generar nuestro propio pensamiento y reflexiones y visiones del mundo a partir de nuestros ojitos mexicanos. Creo que también, se los tengo que decir, Walter y yo nos complementamos muy bien porque él abonaba en los análisis con su experiencia diplomática. Él tuvo la praxis de la diplomacia y yo pues abonaba, ¿sí?, con mi experiencia académica. Entonces el resultado de estas aportaciones enriquece enormemente, ¿no? Yo le decía, oye, pero cuando estabas en Washington, ¿por qué tenías que hacer lobby y vender manzanas podridas cuando pues el Tratado de Libre Comercio de América del Norte era tan deficiente, ¿no? Y él me decía, pues es que no es tan sencillo echar por tierra toda una negociación y con la consigna presidencial de Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, hay muchas anécdotas también en ese sentido, pero al final la experiencia, la praxis diplomática de Walter Astier enriqueció mucho los trabajos que hicimos de manera conjunta, así que yo deploro que no va a estar conmigo para hacer este libro de diplomacia en salud global. Y bueno, termino con un par de anécdotas, algunas son, bueno, creo que las dos son chuscas. Alguna vez cuando viajé a Honduras, me invitó Walter, por supuesto yo pagando mi pasaje y todo eso, no que de gorra, pues no, ¿verdad? Viajo a Honduras, llega al aeropuerto, me recibe y ya nos vamos a la residencia. Y bueno, yo había llegado hecha una piltrafa porque no había dormido la noche anterior, tenía muchos pendientes, como suele pasar en mi vida, y tuve que dejar muchas cosas resueltas antes de viajar, porque era un viaje como de 10 días a Tegucigalpa. Entonces, desde el viaje, ¿no? Fue mi primer de muchos viajes a Tegucigalpa mientras Walter estuvo por allá. Recuerdo que tomé el avión. Afortunadamente ya había vuelos directos, porque en otros tiempos había que ir a Miami, de Miami bajabas a Tegucigalpa, pero eso era un horror, pero sí había vuelos directos en ese momento. Entonces llego yo, ya va a aterrizar el avión, ¿no? Y me percato de que está bajando muy rápido, está descendiendo muy rápido el avión. Bueno, y el aterrizaje fue moles, ¿no? Fue un nalgazo literal, y disculpe la palabra, fue un nalgazo del avión. Y Walter, cuando me recibe, me dice, ¿y cómo estás? ¿Qué tal el vuelo? Le digo, pues me asusté un poquito al aterrizar porque el avión casi cae de nalga, ¿no? Y me dice, sí, es que este aeropuerto tiene una pista muy corta y cuando se acaba la pista hay un barranco. Entonces los pilotos tienen que aterrizar literal, así como lo estás diciendo, de nalga, porque tienen que frenar lo más rápido posible o el avión se va al barranco, ¿no? El famoso aeropuerto Tocontín. Me acuerdo que en esos tiempos también había todo un debate porque Estados Unidos tenía la base militar, Palmira, y se estaba hablando de que se convirtiera en el nuevo aeropuerto de Tegucigalpa porque era peligrosísimo aterrizar en Tegucigalpa en esas circunstancias, ¿no? Pero bueno, ahí no termina la anécdota, lo del avión y todo esto. Bueno, yo llegué así con el corazón, pum, pum, pum. Ya llegamos a la residencia y me dice Walter, bueno, arréglate porque vamos a salir. Le digo, ¿a salir a dónde? Si vamos a ir a cenar, pues yo ando en fachas, ¿no? No creo que tenga que ir muy bien vestida. Dice, sí, si vamos a salir y te tienes que arreglar, no puedes ir así. Y le digo, ay, ni que fuéramos a ir a ver al presidente. Dice, efectivamente, hay una recepción con el presidente y me vas a acompañar. Entonces dije, sí, ahorita me baño y ahorita me pongo bella y guapa, ¿no? Entonces, bueno, de las cosas. Y la otra cosa que les quiero contar, muchos de ustedes lo sabrán, hay un libro que yo publiqué en 2017 que se llama Los Simpson, Sátira, Cultura Popular y Poder Suave. Este libro, cuando yo lo empecé a hacer, ese libro también me tomó una eternidad hacerlo. Fue más difícil hacer Los Simpson que hacer las relaciones internacionales del siglo XXI, porque Los Simpson es un libro de relaciones internacionales sobre poder suave. Y me acuerdo que cuando yo empecé a vislumbrar la posibilidad de escribir un libro sobre Los Simpson,
Walter me hizo bullying, todo el tiempo me hizo bullying. Me decía, ay, los Simpson, pero ¿por qué? ¿Por qué tú? Tú sí tienes cerebro, tú tienes que ver los grandes problemas nacionales. Y yo le decía, pues es que yo sí veo los grandes problemas nacionales y me parece que los Simpson son también un problema de dominio, de hegemonismo, de política exterior de Hollywood y de estilos de vida que tenemos que analizar. Y siempre me bateaba y siempre me hacía bullying, malvado, ¿sí? Me decía, ay, no, tú con tus Simpson, monos horribles, ¿qué les ves? Y yo le insistía, ¿ya los viste? ¿Ya viste los Simpson? Decía, ay, que voy a andar viendo yo esas cosas. Así como hablaba él, ¿se acuerdan? Ay, que voy a andar viendo yo esas cosas. Bueno, al final publiqué el libro, fue un mega éxito, ¿no? De hecho, lo he presentado por toda la República, gran parte de las universidades públicas y privadas del país. Y me acuerdo que un día estábamos, y les muestro, ahí pueden ver en esta parte derecha la Universidad de Anáhuac Norte, ahí está Susi Chacón, y bueno, ahí presentamos nuestro libro de las relaciones internacionales en el siglo XXI, pero también yo llevé ejemplares de Los Simpson y toda la gente se fue sobre el libro de Los Simpson, ¿no? Y dice Walter, ay, bueno, ya, voy a tener que comprarlo, porque no entiendo por qué a la gente le gustan esos monos. Él seguía así consternado, ¿no? Por el tema de los monos. Pero bueno, al final del día, pues todo esto es para decirles que Walter para mí era como un hermano mayor. Es una persona con la que también tuve una convivencia ya en un plano más personal. Hablábamos mucho sobre los desatinos de nuestros gobiernos, sobre los problemas de política exterior, hablábamos de los problemas de la relación con Estados Unidos, hablábamos de tantas cosas, teníamos un diálogo intelectual formidable, pero más que eso, era como mi hermano. Entonces, sí he resentido, ha sido terrible su partida. Celebro que tengamos este espacio para poder honrar su memoria y bueno, pues yo les agradezco muchísimo su paciencia. Gracias. Muchas gracias a la doctora María Cristina Rosas por su valiosa participación y también le agradecemos por habernos compartido los valiosos recuerdos con el embajador. Hemos llegado al final de la presentación del libro 2030, Nuevos paradigmas en las relaciones internacionales. Finalmente, ofrecemos también un gran aplauso a los coautores de esta obra que hemos presentado. Y bueno, pues también mencionarles a todos ustedes que el libro de nuestros queridos profesores va a estar a la venta a la salida.